Entonces, hoy es sábado 24 de julio del 2021 y vamos a dar inicio a la sesión número 19 de aprendizaje. En esta ocasión nos acompaña José Luis Sanz, quien es periodista, reportero, corresponsal para El Faro en Washington y fue director de El Faro en los últimos años. Entonces, vamos a estar platicando con José Luis sobre cómo es hacer periodismo en Centroamérica, sobre cuáles son los retos, los desafíos, pero también las esperanzas para hacer periodismo en esta región, que usualmente no es muy eh, atendida por los medios globales en general. Entonces, conversaremos con Pérez sobre, bueno, cuál ha sido su experiencia vital, su experiencia periodística en una redacción como lo es El Faro. Y antes de pasarle la palabra a José Luis, quisiera, como siempre, pedirle a algunas personas que se presenten brevemente, nombre, edad, en dónde están, y si quieren aportar alguna cosa más, adelante. Entonces, vamos a darle prioridad a algunas personas que estén en Centroamérica y empezamos con María España. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María José España. Tengo 24 años. Estoy en Guatemala. Actualmente trabajo en el diario La Hora, que es el único vespertino en el país. Y básicamente cubro política y salud. Estoy de lleno en el tema de vacunas y también con todo lo que está pasando ahorita respecto a el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y eso. Y mucho Muchas gusto. gracias. Bueno, Encantado. vamos con, no sé, Carly, si estás ahí conectada. Sí, porfa, preséntate. Hola, mi nombre es Carla Pérez, tengo 22 años, soy cubana, pero vivo hace 4 años y 3 meses acá en San José, Costa Rica. Admiración total y ansiosa ya porque comience la clase. Muchas gracias, Carly. Bueno, creo que nos faltan algunas personas más de Centroamérica, entonces, por proximidad, Lilia Balam. Hola, soy Lilia Balam, tengo 29 años, soy de Mérida, Yucatán, en México, y también soy una gran fan, por cierto. Bueno, entonces vámonos hasta el sur. Vamos a pedirle a Claudio Cifuentes que se presente. Hola, buenos días. Yo soy Claudio Cifuentes, estoy viviendo ahora en Santiago, Chile. Y sí, demasiado curioso por cómo sobre todo ahora están viviendo regímenes autoritarios desde el periodismo. Entonces estoy muy curioso y agradecido. Muchas gracias, Claudio. Y quizá alguien del Caribe, Claudia Rivera, si nos escuchas y si te puedes presentar. Hola, sí. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Rivera, soy de Puerto Rico y súper ansiosa por estar aquí en esta reunión. Muchas gracias. Y ya para terminar, Álvaro, por favor. Hola, ¿cómo están? Me llamo Álvaro Montoya, tengo 24 años, soy periodista fact-checker acá en Bolivia, pero también me interesa mucho el periodismo narrativo y así, entonces trato de participar lo más que puedo en ese sentido. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Muchas Al gracias, contrario, encantado, Álvaro. Álvaro. Bueno, no vamos a hacer que se presenten todos, es solamente tomar una pequeña muestra representativa de las personas. Aquí hay personas evidentemente de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Perú, de México. Por acá están, hay personas migrantes que han vivido, bueno, la experiencia propia de tener que salir básicamente de un día para otro de sus países. Entonces, bueno, es una red con una diversidad grande y pues nada, José Luis, la verdad es que muy agradecido, como ya te expresaron los mismos chicos y chicas, de que nos acompañes, de que estés acá con nosotros haciéndote un tiempito. Entonces, digo, si quieres decir algo inicial, adelante, y si no, te lanzo la primera pregunta. No, bueno, agradecerte, Jordi, y agradecer a la red que me hayáis invitado, que os interese Centroamérica. Eh, y gracias, y muy emocionado por las palabras
hacia el Faro, ¿no? Siempre sabéis que es un proyecto hecho con mucho corazón, evidentemente también con mucho tiempo ya. Tuvo un proceso de cocción muy lenta al principio y no es que crezca muy rápido, pero bueno, ha crecido sin parar y lo hablaremos en la última parte de la conversación, pero espero que siga creciendo, ¿no? Entonces, pues, también en la medida en la que pueda servir como referencia, como laboratorio, como pared de rebote o pues, no sé, como cómplice, pues que sepáis que ahí lo tenéis, ¿no? O que ahí nos tenéis. Y yo personalmente, bueno, soy fan de los proyectos de Factual desde hace mucho, ¿no? Es decir, desde casi los inicios, uno de esos pequeños orgullos y alegrías y de la red, ¿no? Empiezo por eso, por daros las gracias, porque es muy inspirador estar en una reunión como esta. Que Jordi lo sabe muy bien porque lo hemos hablado por años. Antes de que esto existiera parecía imposible. Y es muy, muy, muy inspirador. Así que nada, gracias a vosotras y a vosotros y pues arranquemos. Muchas gracias, José Luis. Digo, como un comentario al margen, antes de la pandemia, maldita pandemia, siempre había una pequeña delegación de la Red LATAM que iba al Foro CAP, al Foro Centroamericano de Periodismo, que se hace en El Salvador. Teníamos ahí un pequeño acuerdo de colaboración con el Foro CAP, donde nosotros hacíamos las relatorías, pero bueno, claramente pues esta pandemia nos ha cambiado muchos los planes, nos ha cambiado la vida en muchos sentidos, pero pues nunca hemos dejado de encontrarnos y creo que estos encuentros también nos permite avanzar o al menos sostenerlos. Entonces, vamos ahora sí a empezar con la conversación y yo lo primero que quiero preguntarle a José Luis es, ¿hace cuántos años llegaste a El Salvador, a Centroamérica? ¿Y qué fue lo que te encontraste en ese país como y que te hizo sentir, me quiero quedar aquí, quiero permanecer aquí, pero además quiero hacer periodismo aquí? Bueno, lo primero, al final yo creo que las oportunidades de aprendizaje y las experiencias que eso supuso. Yo llegué a El Salvador a principios del 99. Eso quiere decir que algunas y algunos apenas acabáis de nacer. Y yo acababa de salir de la universidad, había trabajado apenas como productor en un programa de televisión, pero no había hecho todavía periodismo en realidad, ¿no? Había hecho algún reportaje televisivo malillo y de estos de que resuelves en una hora y media en la calle. Y eso evidentemente no es demasiado. Y surgió la posibilidad de irme a El Salvador con un contrato de 6 meses y era el regalo perfecto, ¿no? Era la posibilidad de viajar, que es algo que yo no había podido hacer nunca, ni en España ni desde España. La oportunidad de conocer América Latina, la oportunidad de trabajar en un periódico escrito, en un periodismo escrito, que era lo que yo siempre había sentido que era lo que quería hacer, ¿no? Pensad también que estamos hablando de un momento en el cual el periodismo de referencia todavía, y todavía lo es, pero yo creo que de una manera mucho más clara era el periodismo escrito, ¿no? Entonces, bueno, me fui para allá para ver qué tal y ya digo, principalmente lo que me enganchó es el hecho de que la realidad te enseñaba todos los días y te desafiaba todos los días, ¿no? Y te hacía preguntas constantemente. El nivel de intensidad al que muchos de nuestros países someten a un periodista, os puedo asegurar que no tiene nada que ver con el nivel de intensidad y la profundidad que requieren otros países, ¿no? Y yo eso lo experimento constantemente cuando hablo con periodistas españoles. Hay algunos extraordinarios, pero hay un localismo muy fuerte. Y América Latina, en ese sentido, en concreto El Salvador y Centroamérica, es mucho más universal, ¿no?
está tocada por todos los conflictos y sufre los efectos de todo. En ese sentido, paradójicamente, puede ser menos provinciano el periodismo salvadoreño que el madrileño a veces. Y eso fue un proceso muy interesante, ¿no? de aprendizaje siempre. Me encontré una Centroamérica y un El Salvador, en concreto un El Salvador, en un momento, no iba a decir dorado, pero en realidad no dorado, porque los problemas eran gravísimos, pero sí muy luminoso, ¿no? Un El Salvador que tenía mucha esperanza, que creía en la política, que creía en las decisiones tomadas, que creía en los acuerdos de paz que habían sucedido 7 años antes, y que veía todo posible, que creía en el consenso, que buscaba consensos y que digamos que estaba haciendo un proceso de búsqueda racional de soluciones comunes, algo que ahora puede parecer hasta cándido, ¿no? En el nivel de crispación y de emotividad que ha secuestrado la política, ¿no? Yo creo que en general lo mismo pasaba con Centroamérica, lo decía hace un par de días a alumnos de la USAC. Yo creo que había una Centroamérica en general muy esperanzada, mucha esperanza. Pensad que Guatemala acaba de firmar en el 96 también los acuerdos, aunque fueran unos acuerdos de mentira, en realidad fue una especie de capitulación, pero lo cierto es que por primera vez toda Centroamérica estaba en paz. Y se dice pronto, ¿no? Entonces era un escenario totalmente nuevo, era un escenario que parecía que era un gran punto de partida para muchas cosas. Me encontré a esa Centroamérica cuando llegué. Muy bien, José Luis. Te escucho y me acuerdo de este festival que durante varios años se ha hecho en Nicaragua, que se hacía en Nicaragua, que se llama Centroamérica Cuenta, ¿no? Y en alguna ocasión en el Foro CAP también recuerdo haber estado en algún conversatorio donde se ponía a debate si Centroamérica realmente contaba para los grandes debates globales, y como que, bueno, ¿cuál tendría que ser la razón? ¿Cuáles eran esos temas o fenómenos que suceden en Centroamérica y que tendrían que importarnos o que posiblemente podrían importarnos a personas que estamos en México o que estamos en Argentina o en otros países? Creo, o sea, esa es como mi interpretación. Como sabes, yo no soy periodista, sino internacionalista de formación, y yo sí noto que hay un montón de fenómenos que están completamente interconectados, fundamentalmente temas de violencia o de migración. Pero, bueno, en ese sentido quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que un periodista no centroamericano debería también prestarle atención a lo que sucede en Centroamérica? Arranco por la referencia que haces a Centroamérica Cuenta, que por cierto, si alguna vez podéis participar, es un encuentro extraordinario. Un encuentro que ahora también está en el exilio, organizado convocado por Sergio Ramírez, pero en la práctica organizado por mi gran amiga Claudia Neira, que es la que se le echa a los hombros y que es una mujer increíble, y que de hecho también ahora está en Washington porque tuvo que salir de Nicaragua. Centroamérica Cuenta siempre sentí que su nombre era un guiño y una especie de respuesta o de bofetada al título de un libro que habíamos publicado en el Faro unos años antes, ¿no? Que es Crónicas Negras desde una región que no cuenta. Lógicamente la idea de la región que no cuenta es una provocación, ¿no? Pero bueno, es la primera antología de crónicas de La Sala Negra, que es el equipo de periodismo de investigación sobre violencia que creamos en el Faro y del que yo fui parte. Y la idea de contar o no contar, yo creo que, y quiero empezar por ahí, tiene dos lecturas. Una es, evidentemente, contar en ese cómputo de valor que parece que instintivamente hacemos siempre de las cosas, ¿no? Y en ese sentido, tu pregunta, Jordi,
por qué debería contar para quienes no sois centroamericanos, Centroamérica, pero hay otro elemento que tiene que ver con contarse, ¿no? Yo siempre he pensado que la gran diferencia entre las regiones es cuáles se narran a sí mismas. Todas las regiones, todos los pueblos nos narramos a nosotros mismos, pero quienes consiguen que sea su narración propia la que se escuche fuera y quienes no, ¿no? Quienes en el gran mapa general son narradas por otros y quienes se narran en ese gran mapa general. Y Centroamérica, si bien se ha narrado desde luego a través del arte y sobre todo de la literatura, a través del periodismo, hacia afuera parecía que no se narraba a sí misma. Y el Faro siempre, yo creo que de una manera probablemente casi instintiva, ¿no? Trató de cambiar eso. Y creo que en parte abrió un camino que ahora sigue mucha otra gente, ¿no? Yo creo que Centroamérica se cuenta, hablo de periodismo acá, a través del periodismo Centroamérica se cuenta más que nunca. No solo porque haya otros que la cuentan, sino porque creo que el periodismo centroamericano cuenta Centroamérica mejor de lo que lo ha contado nunca y es más escuchado que nunca, ¿no? Entonces, ese era el juego también de nuestro libro, y lo digo porque, claro, tu pregunta tiene que ver con por qué debería contar, pero yo creo que también, o sea, no quiero que se pase por alto la idea de cómo nos contamos, ¿no? Porque yo creo que además es uno de los grandes matices que distinguen algunos de los proyectos periodísticos en la región, entre los que a mí me parecen más interesantes y los que me parecen, con todo el respeto, pues menos interesantes, ¿no? O al menos están en un momento que me parece menos interesante. Y son aquellos que solo cuentan las realidades hacia adentro, de nuevo, con una mirada provinciana. Antes hablaba del provincianismo de Madrid, de una ciudad como Madrid o de un país como España, pues lo mismo nos pasa a todos, ¿no? Y te cuentas en claves internas y te cuentas en las pequeñeces diarias, pero sin realidad verte desde una mirada más amplia a ti mismo, y entonces, claro, eres incapaz también de contarte hacia afuera con una mirada más amplia, con una explicación más profunda. Entonces yo creo que el primer desafío está en los que estamos en la región, ¿no? Aunque yo ahora mismo físicamente no lo esté, y es contarnos con una mirada amplia, contarnos entendiéndonos dentro de un contexto histórico el propio y el global, contarnos dentro de procesos más complejos. Y eso yo creo que es muy importante, porque si no, la pregunta de por qué cuenta, dándole la vuelta a la idea, ¿no? Ya, ¿por qué debería contar para los demás? Centroamérica se simplifica y se empobrece mucho, ¿no? Porque parece que Centroamérica tendría que contar solo por aquello que te afecta. Y no hay algo, y de nuevo, es algo bastante pobre, es una medida muy pobre pensar que a ti solo te interesa lo que te afecta, ¿no? Evidentemente, si hablamos de la región y hablamos del norte, y ahí incluyo a México, Centroamérica cuenta por la migración y cuenta por la violencia, pero francamente más por la migración que por la violencia. O sea, interesa por la violencia porque es una historia fascinante y porque el morbo es brutal y porque la brutalidad en sí genera morbo y es adictiva, ¿no? La brutalidad de la violencia en Centroamérica, contemplarla como un laboratorio distante, siempre es fascinante. Pero las narrativas sobre la violencia centroamericana afectando a México, afectando a Estados Unidos, son ridículas. O sea, son en realidad objetivamente ridículas, por no decir insultantes. O sea, que México se pueda alarmar por el impacto de la violencia centroamericana, pues convendremos que es casi un insulto, ¿no? Y que Estados Unidos lo haga es un insulto mayor todavía, ¿no? Esta idea de que las pandillas van a alterar los niveles de violencia de Estados Unidos son un chiste insultante. El país con más masacre con armas de fuego del planeta al año, ¿no? Pero de nuevo, esos son los dos grandes temas por los que parece que importa Centroamérica, ¿no? Por la violencia y por la migración. Pero ya digo, esa es una mirada también muy tramposa, ¿no? Porque cuando hablamos de qué interesa porque afecta a quién. Porque a quién demonios y cómo afecta la migración en Estados Unidos. Hablemos de los grandes medios estadounidenses que marcan agenda para todos, ¿no? Y que marcan relato para todos. Porque los medios mexicanos, de hecho, no tratan la migración Centroamérica demasiado, o me da la impresión de que la tratan muy poco.
¿no? Y con muy poca profundidad, de hecho. La tratan como un hecho mexicano, es decir, como algo que sucede, pero no como algo centroamericano propiamente. A mí me parece que ahí, por ejemplo, hay mucho trabajo, habría mucho trabajo y mucha complejidad que aportar, ¿no? Y la migración centroamericana interesa relativamente poco cuando cruza la frontera, ¿no? Y pasa a Estados Unidos, ¿no? Y ahí interesa la migración latinoamericana, la latina o la mexicana, ¿no? Pero la otra menos. Con lo cual, importamos, pero importamos un rato. Pero no, habría que preguntarse a quién afecta, ¿no? Y realmente a quién afecta. Y los medios estadounidenses y los mexicanos hablan para quién y la afectación para quién, ¿no? Para qué clases medias, para qué clase política, para qué ciudadanía. O sea, porque no creo que, no me da la impresión de que se aborde nunca desde el impacto que tiene en las comunidades que reciben realmente, ¿no? Es decir, veo muy poco trabajo periodístico sobre cómo la migración afecta realmente o no afecta a las poblaciones fronterizas en Estados Unidos, que en general son las que menos conflicto tienen con la migración en muchos casos, ¿no? Los estados sí, ¿no? Las políticas estatales o los centros de poder, pero las poblaciones no son siempre las que tienen más conflicto con la migración. O sea, hay unas complejidades que no se tratan. Y esto lo digo también para un poco que pensemos en la simplificación que a veces hacemos de los temas, ¿no? Incluso de los que aceptamos. Yo, de nuevo, volviendo, ¿por qué debería importar Centroamérica? Mira, aunque solo sea, si no es porque nos debería interesar casi todo, yo creo que debería interesarnos porque es un extraordinario laboratorio humano. Centroamérica tiene países muy pequeños con una historia muy intensa y eso es una clave para poder ver casi los cables que definen la maquinaria de lo humano, ¿no? Es doloroso, pero fascinante ver la tramoya de quienes somos. Y Centroamérica lo expone constantemente. Lo mejor y lo peor, ¿no? Nuestra historia reciente, no digo que otros países no, desde luego, ¿no? O que la región en su conjunto, América Latina, no lo haga. Pero si hablamos de Centroamérica, yo creo que comprender los procesos coloniales, los procesos de abuso, los procesos del racismo y de discriminación, pues sí, no sé dónde es mejor que Guatemala para estudiarlos, ¿no? O si queremos hablar de cómo se construyen, destruyen o perpetúan los idearios autoritarios, pues francamente, hombre, en todos nuestros países tenemos una historia autoritaria de manual, ¿no? O sea, todos podemos escribir manuales y compararlos, pero francamente hay pocos casos más fascinantes que el de Daniel Ortega y el de la seducción del viejo líder, de nuevo, ¿no? Es muy curioso, no sé si algunos seguís la serie estadounidense Madame Secretary, sobre la secretaria de una secretaria de Estado estadounidense. Hay un capítulo dedicado a Nicaragua en el que hablan de un dictador, joven dictador centroamericano en Nicaragua, que se llama de apellido Sandino, evidentemente se refiere a Ortega, pero para explicarlo es tan complicado explicar que la misma persona vuelva dos veces que lo dividen el personaje en un padre y un hijo, ¿no? El padre era el revolucionario y el hijo es el nuevo autoritario, porque es demasiado complicado explicar esa transformación, ¿no? De un personaje son como dos estereotipos que resulta muy difícil cruzar. Y el caso de Nayib Bukele, que yo creo que por desgracia nos va a tener también escribiendo manuales un buen rato. Por no hablar de Honduras, que es el país que por desgracia menos interesa, el que menos se mira y que probablemente es sobre el que más preguntas tendríamos que hacernos, ¿no? Porque es, yo creo que el gran símbolo del estancamiento. América Latina a menudo proyectamos o nos creemos esta idea de que somos países, un cúmulo de países en eterna repetición de procesos, de vicios, de etapas, y Honduras lo que pasa es que nunca sale. O sea, Honduras debería ser caso de estudio porque yo creo que todos tendríamos cosas que aprender de Honduras, ¿no? Todos tenemos cosas que aprender de todo, pero yo creo que Centroamérica
pues eso, al ser países pequeños se convierten en laboratorios extraordinarios que a veces explican mucho mejor que los países grandes y complejos procesos que son comunes para todos. La desgracia es que tendemos a caricaturizarlos, ¿no? Y a permitir que nos caricaturicen. Entonces, pues eso, ¿no? El Salvador ahora mismo es el país del Bitcoin y el país del presidente de Twitter, lo cual es una simplificación muy dolorosa. Y lo mismo, ¿no? Nicaragua es el país del antiguo revolucionario, ¿no? Como si no hubiéramos más actores en la construcción de la dictadura nicaragüense, ¿no? No sé, a mí me parece que Centroamérica es fascinante porque en realidad es un espejo en el que nos podemos mirar todos. Muy interesante, José Luis, todo lo que has dicho hasta ahora. Empiezan a haber preguntas de los chicos y chicas. En breve les voy a pasar a ellos la palabra. Pero hay dos puntos que me gustaría profundizar un poquito después de lo que acabas de decir. Hace algunos meses recuerdo haber estado en una conversación contigo y con Carlos Dada en una de estas salas del Faro. Y algo que mencionaban tanto tú como Carlos era que si el Faro creció y si el Faro comenzó a ganar en algún momento notoriedad, pues no solamente era porque contaban las historias locales, sino que aportaban contexto que le permitió ser leído y entendido y consumido por otras personas, otros periodistas, otros, no sé, personas necesitadas de información que se les explicara qué estaba pasando en El Salvador. Entonces, simplemente quería notar esto, ¿no? Es decir, El Salvador es el país más pequeño del continente. No por nada le dicen el pulgarcito de América, ¿no? Y muchos podríamos pensar, bueno, pues quizá Paraguay es también un país muy pequeñito, o Bolivia también es como muy pequeño, y no es, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que lo que sucede en Brasil puede tener repercusiones en toda la región, o México o Argentina. Pero creo que este aprendizaje que nos comparte José Luis, ¿no? O sea, entender que escribir dando contexto, explicar para una persona que no es necesariamente digamos, la persona que está al lado mío, es también importante. Y por otro lado, quería hacerte una pregunta, José Luis. Supongo que en los 20, ¿cuántos años tiene ya el Faro de existir? ¿20 años? 23 ha 23 cumplido años. este año. Ha habido muchas modificaciones en el Faro. Y supongo que en un inicio tenían en la cabeza un tipo de lector para quién le escribían, ¿no? Y yo quería preguntarte, hoy por hoy, ¿a quién crees que le escribe el Faro? ¿A quién le habla el Faro? Mira, yo creo que cuando nació en el Faro, yo me incorporé al Faro cuando el Faro tiene 3 años, no es que hubiera cambiado mucho. Entonces, sin haber estado en esa génesis, te puedo decir, yo creo que cuando nació el Faro, nació con la soberbia de pensar que escribía para todo el mundo, cuando en realidad escribía para nadie, porque nadie tenía internet. O sea, en El Salvador el 2% de la población tenía internet. Pero digamos que se veía como un medio para todos los públicos. Luego yo creo que asumimos que nos leían las élites. Nos leían las élites por una razón muy sencilla. Eran quienes tenían acceso a internet y empezaban a usar, estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000, tenían acceso, o sea, internet ya era un espacio a través del cual se informaban, ¿no? No es un espacio de comunicación. Pero además entendimos que ese podía ser un camino, ¿no? Porque era un camino de lograr incidencia y eso luego tenía un efecto de dispersión, ¿no? Es decir, si influías en periodistas, si marcabas la agenda a periodistas, marcabas la agenda que esos periodistas podían marcar a otra gente. Si marcabas la agenda a líderes políticos, influías en la conversación política, que es la que al fin y al cabo la ciudadanía
por desgracia, en nuestros países sigue, porque la sociedad civil tiene serias dificultades, al menos hablo de El Salvador, pero aún hoy, que es mucho más fuerte, serias dificultades para marcar la agenda del país, ¿no? Porque muchísimos medios renuncian a marcar agenda. Ese es otro tema. Es decir, y yo creo que es otra de las cosas que ha distinguido positivamente al Faro. El Faro siempre ha querido marcar su propia agenda, ¿no? De hecho, nuestra lógica siempre somos un periódico pequeño, lo que no vamos a hacer es correr detrás de los demás. Es decir, si un tema lo iban a cubrir todos, o aportábamos algo distinto, o no publicábamos. O sea, ¿qué demonios? O sea, este no es un juego de competir, es un juego de aportar, ¿no? Entonces no se trataba de ganar a los demás, se trataba de sumar conocimiento y de aportar periodismo, ¿no? Y realmente así, paradójicamente, es como derrotas en esa competencia, lo que se pueda considerar una competencia periodística a los demás, que es aportando más. Pero decía que durante mucho tiempo simplemente asumimos que esa era nuestra realidad, ¿no? Aunque hemos constantemente tratado de ampliar nuestros públicos. ¿Para quién escribe hoy El Faro? Yo creo que hoy El Faro, esto no es, o sea, hablo desde mi lectura, no estamos hablando de un pacto o de una posición editorial, la que estoy dando acá, que la tendría que dar el actual director o el actual jefe de redacción. Yo creo que El Faro hace tiempo que escribe primero para una base de lectores amplia, que es la que tiene acumulada a lo largo de los años, que es urbana y de clase media, con el enorme valor que eso tiene en una sociedad como la salvadoreña, ¿no? Porque la clase media la entendemos de manera distinta a todos, también es uno de esos, una de esas etiquetas que en distintas sociedades en realidad significa cosas distintas, ¿no? Y yo creo que El Salvador, como de nuevo, muchos de nuestros países tienen una clase media. Si hablamos de clase media urbana, estamos hablando de un perfil relativamente aspiracional, en muchos casos. Estamos hablando de una clase media-baja urbana, en realidad, ¿no? Porque cualquiera que tenga un ingreso fijo, o que cuyos hijos tengan acceso a escolarización y que estén en un entorno urbano o que tengan un vehículo, se podría considerar clase media. Pero en realidad tenemos clases medias muy depauperizadas, ¿no? Con lo cual, ojo, porque cuando uno piensa en clase media puede estar pensando evidentemente es una élite, porque estamos en percentiles altos, pero ojo, no estamos hablando necesariamente de clases acomodadas, ¿no? Y yo siempre he pensado que el impacto del Faro es mayor del que se parece en clases populares. Son términos que no me gustan, pero son los que utilizamos coloquialmente, yo creo que nos entendemos. Entonces, yo pensaría que sí, ese es el principal público al que nos dirigimos, ¿no? Gente que tiene estudios medios o en muchos casos superiores, pero desde luego estudios medios, en general urbana, no solo en San Salvador, sino también lógicamente en otras urbes de la ciudad o del país. En cuanto a edad, yo creo que por mucho tiempo nos convencimos de que escribíamos para gente mayor, pero eso ha cambiado y creo que eso ha cambiado. Me resultaría difícil saber si logramos cambiarlo primero en el periódico o en nuestros lectores. Rejuvenecimos nuestra redacción y yo creo que también con eso rejuvenecimos nuestro periodismo. No siempre va de la mano, ojo. Y desde luego se ha rejuvenecido nuestro público. Yo creo que eso también tiene que ver con cambios sociales en el país. La gente joven está más interesada en política de lo que lo estaba hace 10 años. Y ojo, y digo, dejo esto para el final, pero es muy importante, escribimos para el exterior. No primero, pero también. Sabemos que somos y aspiramos a ser el medio de referencia para entender El Salvador. Sabemos que no somos suficientes, ¿no? El Faro no es suficiente, su cobertura no es suficiente para entender El Salvador, pero queremos ser la principal fuente de información sobre El Salvador. O al menos la principal fuente creíble de información sobre El Salvador. Y honestamente, esto con todo el cariño para el resto de colegas de Centroamérica, aspiramos a ser la principal fuente creíble de información sobre Centroamérica.
Entonces, eso lo sabéis todos y ha sido muy evidente porque hemos hecho cobertura en Guatemala, cobertura en Honduras, cobertura en Nicaragua, proyectos regionales. Es un afán que tenemos y un deseo que tenemos y un camino por el que vamos a seguir caminando, yo creo que cada vez más fuerte. Entonces, escribimos conscientes de que se nos tiene que entender fuera, de que para El Salvador, para Centroamérica, es esencial que se comprendan los procesos internos y para eso hay que contarlos de forma comprensible. Y somos muy conscientes, a veces en el titular, de que el titular tiene que entenderse fuera de nuestras fronteras. Es algo que nos ha mantenido vivos, de hecho. Yo creo que si no tuviéramos el respaldo internacional que tenemos, no existiríamos. Y no tendríamos el respaldo internacional que tenemos si no se comprendiera nuestro periodismo como creo que se comprende, ¿no? Y eso tiene que ver, alguien hablaba antes de periodismo narrativo, pero bueno, los aportes que hemos hecho a través de periodismo narrativo, periodismo de investigación, grandes proyectos transfronterizos, el Foro CAP, etcétera, ¿no? Pero incluso el Foro CAP no es un foro para El Salvador. También, desde luego, ¿no? Y para los salvadoreños, y por eso se celebra cuando se puede en San Salvador, porque queremos que San Salvador sea capital de algo, pero capital de debate, capital de encuentro, capital de ideas, pero somos conscientes de que se trata de Centroamérica contándose hacia afuera, ¿no? Y de entendiéndonos de una manera más compleja y escuchando también y teniendo referentes externos, ¿no? O sea, no queremos que Centroamérica se cierre a sí misma. Muy bien, José Luis. Muy interesantes las aportaciones. Yo sigo teniendo un guión de preguntas, pero quiero darle la palabra a dos personas de la red. Voy a empezar con Álvaro y después con Paul. Hola, de nuevo, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jordi. A mí algo que me preocupa y que también me causa mucha curiosidad es que al estar en contextos extremadamente violentos, o sea, sabemos que muchos periodistas se exponen, ¿no? Al ingresar a este tipo de periodismo de investigación en situaciones tan complejas como las que vive Centroamérica, tanto sea cubriendo, por ejemplo, la violencia con pandillas o con grupos irregulares, así como también una corrupción endémica que puede existir ahí, ¿no? En algunas conversaciones veía que hay protocolos para precautelar la seguridad de los periodistas en este sentido antes de que se publique la nota, ¿no? Y en ese caso mencionaban, por ejemplo, era un caso en el que habían sacado algo contra, no me acuerdo qué gobierno, y los periodistas habían salido del país o habían movido a sus familias y demás, ¿no? Pero a mí me preocupó el tema presupuestario, ¿no? Si es que uno no tiene, digamos, esa capacidad y quiere hacer ese tipo de periodismo, ¿qué otro tipo de facultades de precauciones podría tomar, ¿no? Y si es que conoces alguna otra, esa era mi pregunta. A ver, no sé darte soluciones sin presupuesto. En realidad, evidentemente, sería cuestión de, en cada circunstancia y ante cada riesgo, tomas decisiones, ¿no? De cuál es el camino a tomar. Digamos que los protocolos te establecen ciertas guías, ¿no? para situaciones que se repiten, pero normalmente las situaciones más complicadas no se repiten, o sea, simplemente o no las has previsto, ¿no? Entonces tienes que valorar y aplicar ciertas rutinas o ciertos elementos a una situación nueva. Y hay que evaluar riesgo en cada ocasión, además, ¿no? No puedes descansar simplemente en rutinas. Descansar en rutinas es ir a cubrir manifestaciones con chaleco antibalas y casco sin valorar si eso te hace estar más seguro o te hace más visible y te convierte en realidad en un objetivo. Y no valorar exactamente de quién te tienes que proteger en cada caso, ¿no? Lo que te diría es, primero, por lo que dices del presupuesto, el Faro nunca ha tenido demasiado presupuesto. O sea, partamos de ahí, ¿no? Es decir, se puede tener la idea equivocada de que lo que pasa es que tienes presupuesto para hacer cosas. No. Lo que pasa es que lo que tienes es la decisión de hacerlo y luego ves cómo solucionas. Pero si esperas a tener presupuesto para tener ciertos protocolos de seguridad,
para tomar ciertas medidas de seguridad, no las tomarás nunca, que nunca vas a tener el presupuesto para destinarlo a comprar un vuelo a alguien que está en México y a quien tienes que, mientras maneja por carretera, comprarle un billete en Tuxtla para que viaje a Guatemala porque es el primero que sale. Eso lo que haces es comprarlo, aunque en la práctica estés usando el dinero de los salarios de dentro de 2 meses o del mes que viene. Luego encuentras soluciones. El año pasado nosotros tuvimos que gastar un dineral, más de $60.000 entre abogados y asesores fiscales. Pasamos de tener un abogado que ad honorem nos asesoraba, que nos sigue asesorando, pero desde hace años, a tener un equipo en algún momento hasta de 9 abogados con diferentes grados con tipos de especialización para enfrentar los ataques del gobierno de Bukele. Ese dinero no lo teníamos, en pandemia menos, pero haces lo que tienes que hacer y luego simultáneamente tienes a gente, en este caso yo y parte de mi equipo en ese momento, buscando fondos para pagar lo que te acabas de gastar. Pero primero lo haces, ¿no? No te estoy diciendo que eso es fácil. Te estoy diciendo es que no invirtamos el orden de las prioridades. No, el presupuesto no puede ser una prioridad por encima de la seguridad. Los medios más adinerados y con presupuestos más altos de nuestros países tienen unos protocolos de seguridad de mierda y no cuidan a su equipo. Y eso es un hecho promedio, es un hecho promedio, digamos. Puede haber excepciones, pero esa es la realidad en la que viven la mayoría de periodistas. Nosotros decidimos hace años que todos nuestros reporteros iban a tener seguro de vida y seguro médico privado. Y eso no estaba en presupuesto. Y a nosotros no nos sobraba el presupuesto. Entonces lo que hicimos fue, es algo que los primeros que tuvimos seguro de vida y seguro médico privado fuimos los que cubríamos violencia, los miembros de Sala Negra. Eso sí lo pusimos en presupuesto. Luego nos fuimos dando cuenta de que en realidad los que cubrían corrupción estaban en el mismo o en mayor riesgo que nosotros. Que luego en realidad, a medida que las amenazas iban creciendo, pues cualquier miembro del equipo podía ser un objetivo para dañar al equipo, aunque no fuera quien había firmado la nota sobre corrupción o sobre negociaciones con las pandillas, ¿no? Entonces, en realidad, fuimos ampliando hasta incluir a todo el equipo. Pero primero lo incluyes y luego sigues trabajando para crecer, para hacer crecer tu presupuesto, ¿no? Yo creo que hay redes de apoyo suficientes ahora mismo para que los medios que quieren hacer lo correcto en la protección de sus periodistas puedan hacerlo. Me niego a pensar lo contrario. Entonces lo que te diría es, luego se construye el presupuesto, ¿no? Y se garantiza, y llega un momento en el que normalizas hacer ciertos desembolsos y tener ciertas precauciones de fondos para ciertas situaciones. Pero lo primero es tomar la decisión de poner la seguridad de tu gente primero. Si no, no va a pasar nunca. Y evidentemente son cosas que además no son tan caras. Es que pensamos en dinero y evidentemente para ti y para mí, pues $3.000, joder. Pero $3.000 en realidad dentro del presupuesto de cualquier medio, incluso del más pequeño, es algo que se consigue. Y eso es la diferencia entre... pero es que además eso empieza incluso desde la planificación. Perdona, yo divago, pero la seguridad empieza desde la planificación. Es decir, si una cobertura en terreno o una investigación la haces en una semana, probablemente asumas más riesgos que si la haces en 2. Poder darle a la gente cierto margen, poder hacer 2 viajes si es necesario, son historias. Nosotros cubrimos Centroamérica, para los que hacemos periodismo dentro de nuestro territorio nacional. ¿Cuál es la diferencia de presupuesto entre hacer un viaje o no hacer un viaje, o quedarte 2 días más o 3 días más? ¿$300? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Realmente estamos hablando de que eso no se lo...
sea, eso está por encima del margen de seguridad en el proceso de reporteo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un vuelo de avión para traerte a alguien que está en riesgo? O cambiar un billete de avión. O sea, ¿de verdad estamos hablando de grandes cantidades? No. Si somos redacciones pequeñas, cuidar a esas redacciones también tiene costos relativamente manejables, que son grandes para todos, ¿eh? Pero que, no, que tampoco nos volvamos locos. Yo creo que es sobre todo tener una manera de pensar, ¿no? Tener una manera de pensar que es poner el bienestar de tu gente por delante y las condiciones de trabajo mínimas, básicas, respetables, dialogadas, concertadas y previstas por delante. Y el presupuesto luego pues se consigue. Muy bien, José Luis. Muchas gracias también Álvaro por la pregunta. Vamos con Paul. Sí, hola José Luis, ¿qué tal? Aquí Paul, Paul. de México. Un par de preguntas. La primera es, bueno, hace un par de años, un colaborador del Faro publicó el tema de los riesgos para los periodistas cuando son fixers por un reportaje del New York Times. Eh, ¿Cómo ves esta situación en Centroamérica del fixer y los riesgos a los que pueden ser expuestos? Y que no siempre, muchas veces los medios que los contratan, bueno, intentan abusar de ellos en el sentido de les piden, un colega de Quintana Roo me hablaba de que le estaban pagando $500 por conseguirle prácticamente todo el trabajo y acompañarles una semana. ¿Cómo ves esa situación de los fixers en Centroamérica? Y la segunda es los otros dos países de los que casi no se habla, que son por sus condiciones sociales, políticas, económicas, que son Panamá y Costa Rica. ¿Cómo ves el periodismo y hacer periodismo en esos dos países? Y también incluyo a Belice, que es parte pues, de Centroamérica, con un contexto distinto pues, por su historia. Ahí digo, perdona más como breve contexto para algunas personas quizá de la red que no lo tengan tan claro. El texto al que se refiere Paul es un safari periodístico en Centroamérica que se publicó en Altair Magazine y que si no mal recuerdo está firmado por José Martínez. Juan José Martínez, un periodista salvadoreño. Sí, a ver, algunas cosas sobre esto. Primero, Juan no es colaborador fijo del Faro, o sea, ha colaborado con el Faro, pero quiero decir, no es parte del equipo del Faro. Y yo personalmente tengo muchas críticas a ese texto, muchísimas. Parece que ese texto cuestiona actitudes que podrían ser antiéticas o ligeramente cuestionables y encubre otras que son criminales. Soy muy crítico con ese texto, lo digo porque es una conversación que tuve con Pere y con el autor, porque además yo de alguna manera, aunque no aparezco en el texto, yo estuve en una de las situaciones que se narran en ese texto. Lo digo simplemente como marco general, ¿no? Pero bueno, respecto al tema de los fixers, yo creo que ese texto pone sobre la mesa un tema real, ¿no? Absolutamente, que tiene que ver con cierta lógica parasitaria, ¿no? En general de los medios grandes frente a los pequeños y del periodismo. Y un poco creo que sería fascinante que habléis con Pere del tema del colonialismo periodístico, ¿no? Esa idea del paracaidista, ¿no? Del llegar, aterrizar, que alguien te guíe, que alguien te resuelva los problemas, pero tú en realidad ya sabes lo que estás buscando, ¿no? Lógicamente, yo creo que también hay un abanico enorme de experiencias y ese texto lógicamente plantea las más sangrantes, ¿no? y algunas de las más extremas. Porque también es cierto que hay ciertas personas que tienen más ingresos
trabajando como productores de campo o fixers que como periodistas. Es decir, hay una industria del fixer que, como creo que también plantea Juan en el texto, pues es a veces más rentable que el periodismo en sí mismo. Pero bueno, a mí lo que me parece es varias cosas. Lo primero, que hay medios que tienen una aproximación absolutamente antiética a las historias que ocurren en otros países, ¿no? Es decir, desde el enfoque de origen, y llegas a buscar lo que crees que existe, que sucede en ese país en algunas ocasiones sin haber puesto un pie nunca ahí. Con lo cual, en realidad, la historia la llevas ya escrita en tu cabeza y buscas a alguien que te ayude a encontrar las piezas que construyan la narración. No todo el mundo lo hace. O sea, así, no estoy hablando de que todo el mundo trabaje así. En ese sentido, el trabajo del fixer se convierte efectivamente en el guía de una cacería, ¿no? Que te lleva a donde están los animales solo para que dispares. No creo que el trabajo del fixer sea siempre así, ¿no? Creo que hay diferentes experiencias y que habrá quien nos hable de diferentes experiencias. Yo soy muy crítico en general con el tema de la relación, y cuando digo crítico, lo digo no, sin tener todas las respuestas, pero teniendo muchísimas preguntas sobre la relación entre los medios que hacemos cobertura internacional, ¿no? Los que hacen coberturas más globales, y los países en concreto, ¿no? y los relatos que buscamos. Porque es muy difícil en realidad comprender lo que sucede sin permanecer. Y parte de la perversión es pensar que puedes llegar a un lugar y en una semana o en 10 días contarlas. Te doy la vuelta a esta situación. Los periodistas de Sala Negra durante muchos años nos negamos, después de experiencias muy malas, a ser fuente de reporteros extranjeros. No fixers, fuente. Porque en realidad teníamos la sensación de que venía gente que cobraba el triple de nosotros a parasitar nuestro trabajo, a que les dijéramos en frases cortas frente a una cámara que habíamos concluido después de jugarnos la cara y de estar haciendo trabajo durante meses en el terreno, y además no teníamos control sobre cuáles eran las conclusiones o el relato final. Y eso sucedía a veces, sobre todo en los textos. Y participamos en algunos reportajes en los cuales el tono y el relato que se hacía nos parecía peligroso y desinformaba. Con lo cual nos encontrábamos en una situación absurda. Nosotros estábamos tratando de cambiar la narrativa sobre qué sucedía en El Salvador con las pandillas, y un medio internacional que podía tener incluso, y que tenía mucho más impacto que nosotros, utilizaba nuestro trabajo para reafirmar esa narrativa. Porque no le importaba un pito, en realidad, lo que pasaba en El Salvador, en Centroamérica. Con lo cual decidimos dejar de ser cómplices de eso, ¿no? Dejar de dar testimonio, ¿no? Si alguien quería, pues podíamos hablar off, podíamos orientar, pero dejamos de dar declaraciones, ¿no? Sobre todo además porque pensábamos que nos ponía en riesgo. Es decir, nos ponía en riesgo porque podían aparecer nuestro rostro o nuestro nombre vinculado a algo que en realidad contaba algo que no necesariamente era cierto, en su conjunto, ¿no? Aunque la frase fuera fiel, podía ser un texto que estuviera contando algo que no era cierto. Y eso nos ponía en riesgo. Como mínimo, ponía en riesgo nuestra credibilidad con nuestras fuentes, en temas muy complicados, ¿no? Muy delicados, hasta potencialmente peligrosos, ¿no? Que la relación con tu fuente se convierte en una relación también de seguridad. ¿Qué te digo con esto? Pues que en realidad, pues eso, las relaciones entre los medios internacionales y lo que sucede en nuestros países es a menudo perversa, ¿no? O es potencialmente perversa. No siempre lo es. Yo lo único que puedo decir es, bueno, hagamos todos también due diligence de con quién trabajamos, ¿no? Y quién aceptamos que nos pague. O a quién damos declaraciones.
¿no? O a quienes guiamos en nuestro territorio. Y hablo de nuestro país o nuestro tema, incluso. Yo creo que las redes de solidaridad y de intercambio de información entre periodistas son clave y son importantísimas, pero creo que tenemos que ser probablemente mucho más exigentes, ¿no? Y aplicar los principios de confianza que tratamos de construir con nuestras fuentes, aplicarlos cuando nosotros somos fuente o cuando somos fixer. Y no, pues no trabajar para cualquiera. Aunque paguen bien, porque a menudo pagan muy bien. Muchas gracias, José Luis. Y sobre la otra pregunta en cuanto a... Panamá, Costa Rica y Belice. Mira, de Belice, perdón, de Jimena dice lo de la narrativa en los trabajos fotográficos. Totalmente de acuerdo, y esto es algo que, por ejemplo, yo he hablado incluso con nuestros fotógrafos, ¿no? A veces les he dicho siempre, mucho cuidado, no os convirtáis en fotoperiodistas de agencia. Y con todo el respeto por los fotoperiodistas de agencia, y algunos de los mejores fotoperiodistas de Centroamérica, y yo siempre he dicho, y Jordi me lo habrá escuchado decir un montón de veces, porque me ha escuchado mis rollos muchas veces, yo siempre digo que en Centroamérica hay, en general, mejores fotoperiodistas que periodistas, y creo que hay extraordinarios periodistas. Pero es que el nivel de los fotoperiodistas es impresionante. Pero incluso algunos de esos impresionantes fotoperiodistas que trabajan para agencias refuerzan narrativas, ¿no? Y están alimentando un juego de narrativas que se basa en cierto tipo de imágenes. El ejemplo más claro son las pandillas. Hace muchos años que los pandilleros no se tatúan la cara. Pero claro, es que un pandillero que no se tatúa la cara se parece a una persona cualquiera. Entonces, ¿qué foto tomas para ilustrar una historia sobre pandillas? Los que se tatúan la cara. ¿Y dónde están? En las cárceles. Entonces, lógicamente, pues, cada vez hay menos trabajo fotográfico de pandillas en la calle, porque visualmente es mucho menos, tiene mucho menos gancho, ¿no? Porque ya no se tatúan la cara. Es decir, es un ejemplo como muy sencillo. Yo a nuestros fotoperiodistas a menudo les decía, cuidado con entrar en las rutinas de las agencias, de los que vienen, o incluso de los grandes fotoperiodistas que hay en la región, reforzando constantemente las mismas narrativas. Respecto a los países, te voy a fallar con Belice, no tengo ni idea. Lo más que te puedo decir es, aunque suene a broma, esto es una historia real. Cuando yo llegué a El Salvador en el 99, en noches de copas con algunos amigos, a veces decíamos, lo que teníamos que hacer es irnos a Belice y montar un periódico en Belice. Porque decíamos, joder, tampoco hay tanto, a lo mejor conseguimos hacer un gran periódico en Belice y Belice dicen que es fantástico y que es precioso, ¿no? Entonces teníamos ese sueño, cuando la gente sueña montarse un bungalow en la playa y servir daiquiris, pues nuestro sueño era montar un periódico en Belice. No sé qué es el periodismo beliceño, honestamente, y lo digo con total desconocimiento. En Panamá y Costa Rica, lo que te puedo decir es, y aquí me adelanto algunas de las cosas que pues, se supone que, digamos, una pregunta que venía después, pero bueno, hay proyectos que a mí me maravillan, ¿no? Yo soy fan de ponerme la camiseta de Concolón, en Panamá. Y fan de ponerme la camiseta de La Voz de Guanacaste, en Costa Rica. Y de otra gente. Pero si tengo que elegir, esos son mis equipos en Panamá y Costa Rica. Porque creo que rompen las dinámicas que menos me gustan del periodismo panameño y del periodismo costarricense. La que menos me gusta del periodismo panameño es el chauvinismo, el nacionalismo, ¿no? Esa idea de bandera que he enfrentado muchas veces cuando he tenido conversaciones con periodistas panameños, con periodistas en Panamá, ¿no? La idea de que hay que proteger la nación. Que creo que está todavía muy asentada en el periodismo panameño institucional. Y en Costa Rica yo sí creo que ha habido, todo el mundo me habla del mítico periodismo costarricense de los 80, del gran La Nación, la gran redacción de La Nación, y evidentemente pues estamos hablando del periódico del que salió Janina Senini y todo su equipo, ¿no? Y grandes periodistas han salido de La Nación y siguen saliendo y siguen trabajando en La Nación. Pero como proyecto periodístico, yo creo que La Nación un poco retrata lo que creo que le ha pasado un poco al periodismo costarricense, es que siento que se ha dormido, ¿no? Que se ha acomodado bastante. Y La Voz de Guanacaste me parece un gran símbolo de una patada a la mesa y
cómo se puede hacer periodismo local de altísima calidad, con periodismo de datos, con periodismo narrativo, con periodismo de cercanía, o sea, cambiando totalmente las lógicas, quitándote estos chaquetones que parece que tienes que ponerte para competir con los señores del periodismo, y decir, no, yo voy a hacer otra cosa y la voy a hacer bien. Y por eso soy muy fan de La Voz. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo voy a hacerte ahora una pregunta y es, o sea, nos contaste hace rato que tuvieron que contratar algunos asesores financieros y abogados, que tuvieron que desembolsar una cantidad importante de dinero. No sé si es que Noelia trabaja en La Voz. Sí, Noelia Sí, es La Voz de Guanacaste. Aquí tomé nota de todas esas grandiosas impresiones para pasárselas al equipo que siempre nos motivan demasiado. Me alegra. Gracias. En los últimos años hemos tenido siempre personas de La Voz de Guanacaste en las generaciones. Por acá han estado Yamlek, Gaby Brenes y bueno, ahora también está Noelia Esquivel. Te decía, José Luis, que mencionaste hace rato que han pasado por momentos también complejos, complicados, digamos, con la relación tirante entre el actual gobierno de El Salvador, encabezada por Nayib Bukele y el FARC. Entonces, mi pregunta era, pues, ¿cómo han estado lidiando en los últimos años con enfrentarse a gobiernos que claramente se sienten incómodos con el periodismo que ustedes hacen y que al mismo tiempo es el periodismo que sustenta y que es el corazón de la existencia del Faro, ¿no? Es decir, no es que el Faro haya descubierto su vocación de periodismo de investigación con Nayib Bukele, siempre la han tenido, pero lo que yo alcanzo a ver desde fuera es que pues el nivel de, digamos, de golpeteo dirigido contra el Faro es distinto al que yo había visto en otras administraciones. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo perciben? Y pues, ¿qué están haciendo ustedes? Antes me quedé mirando ahora a Carly y digo otra cosa, y es que, y así enlazo con tu pregunta, y es que me parece que en Costa Rica pueden pasar cosas muy interesantes por la enorme cantidad de periodistas nicaragüenses que están llegando a Costa Rica. Y yo creo que hay que seguir muy atentos el efecto que eso puede tener en el periodismo costarricense. Y en el hecho de que el periodismo nicaragüense pues, por un tiempo vaya a ser también costarricense, ¿no? Pero eso me parece que puede generar cambios interesantes y puede incluso, creo que ya hay algunas ideas que me parecen interesantes en cuanto a proyectos, ¿no? Que rompan la lógica nacional también. Pero hecho ese paréntesis. A ver, lo primero es que Nayib Bukele tiene la mala suerte de que sus ataques nos pillen en una etapa de cierta madurez. Cuando digo cierta madurez, evidentemente es lo que nos falta, ¿no? Imaginaos todo lo que nos falta por crecer y por madurar, pero lo cierto es que el Faro lleva enfrentando, como tú decías, algún tipo de amenaza fuerte, de manera constante desde hace... Enfrentando situaciones de riesgo desde hace 13, 14 años y enfrentando amenazas de manera regular desde hace 11, 12 años, ¿no? No siempre fueron iguales, han ido evolucionando. Al principio parecía que eran como más coyunturales, luego se fueron volviendo más constantes o respondían a actores que estaban de manera más permanente. El papel del Estado también fue cambiando, ¿no? de mostrarnos y expresarnos su respaldo a empezar a desmarcarse de nuestra seguridad o de garantizar la seguridad del Faro y de sus periodistas a convertirse en la principal fuente de ataque, ¿no? Entonces, eso ha hecho que también nosotros, digamos, de manera natural fuéramos evolucionando y esto nos ha pillado, no te voy a decir que preparados, pero bueno, tampoco nos ha tomado totalmente desprevenidos, ¿no? Teníamos ya ciertas rutinas de pensamiento, ciertas experiencias en la toma de decisiones y aunque es descorazonador, indignante,
Lo cierto es que bueno, yo estoy muy satisfecho con cómo ha respondido y está respondiendo el equipo y el periódico como organización, ¿no? En términos de proteger al equipo y proteger al periódico. ¿Cómo lo estamos viviendo? Con mucha rabia. Y ojo, porque a veces la rabia también te mueve el centro de gravedad, pero con esa atención que hay que tener, ¿no? A que eso no te cambie la mirada, lo cierto es que también es con una enorme energía. Es decir, los ataques del gobierno nos reafirman y yo creo que nos han fortalecido como equipo. Todos los equipos tenemos etapas en las que pues, haces operaciones a corazón abierto, discutes tus problemas, se generan grietas que nunca sabes si te van a romper o si lo que te van a hacer es hacerte más fuerte, ¿no? O forjarte. El Faro, por suerte, de sus grietas y de sus discusiones internas históricamente ha salido más fuerte, pero nunca sabes. Nunca sabes cuál es la que te puede romper, ¿no? Nosotros hemos tenido etapas de muchísimas discusiones internas y estos ataques nos unen, nos reafirman en qué es lo que nos une, nos reafirman en la razón por la que nos atacan y en la razón por la que hacemos trabajo, el trabajo, ¿no? Y luego hay algo que también es una experiencia y un aprendizaje que aplica a todo tipo de cobertura, pero que empezamos a aplicar de manera más sistemática cuando hicimos durante años, de manera constante, trabajo sobre violencia, sobre pandillas, sobre crimen organizado. Y es que decíamos, y esto tiene que ver también con lo que hablábamos antes de Álvaro, de la seguridad. Durante mucho tiempo nosotros nos planteamos el proceso de construcción de una estrategia de cobertura arriesgada desde una premisa hemos decidido que queremos hacer esta cobertura, entonces buscamos la forma de hacerla de manera segura. O sea, no es el riesgo lo que define si lo haces o no lo haces. O sea, el riesgo define cómo la haces. Pero tú decides que esta es una cobertura que hay que hacer y entonces buscas las formas de hacerla de manera segura o ver hasta dónde la puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Lo mismo aplica al trabajo hoy. Es decir, ¿hay que hacer trabajo de investigación? Seguimos haciéndolo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para empezar tenemos que cuidar muchísimo más a nuestras fuentes. Porque en realidad, cuando hablamos de protocolos, también, Álvaro, normalmente pensamos en la protección de los periodistas, pero hay contextos, y este es uno de ellos, que en realidad ponen mucho más riesgo a tus fuentes. Porque el objetivo son ellas. Y el espionaje es para llegar a ellas. Y los seguimientos son para llegar a ellas. Y sí, también son para dañarte a ti, pero son principalmente para llegar a ellas. Entonces, eso es lo que hace que tengas que trabajar con mucho más cuidado, con mucho más tiempo, con mucha más lentitud, que a menudo tengas que construir equipos más amplios, más complejos. Es mucho más difícil que un solo periodista. Bueno, depende, hay ocasiones en las que es mejor que un tema lo lleves un solo periodista, ¿no? Porque tiene ciertas lógicas, ciertas fuentes, cierta confianza, ciertos protocolos construidos durante años. Y hay ocasiones en las que en realidad pues trabajas de otra manera, ¿no? Y creas un equipo más complejo para, digamos, diluir también los riesgos, ¿no? Y poder llegar a más fuentes complejizando, ¿no? Haciendo más complejo el trabajo de seguimiento y monitoreo que trata de hacer el Estado. Porque los ataques tienen dos planos, no son los que vemos, son los que veis, ¿no? Los ataques a nuestra credibilidad, las auditorías, los intentos de meternos iba a decir, no quiero exagerar, pero yo sí creo que en última instancia de meternos en la cárcel, pero en cualquier caso, digamos, de ponernos en problemas legales, ¿no? O de limitar nuestra capacidad de financiamiento, o de dañar nuestra credibilidad como organización o como personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por debajo está el principal ataque a nuestras fuentes. Y hemos tenido experiencias complicadas en los últimos 2 años, ¿no? De ataque a nuestras fuentes.
Entonces, pues bueno, eres consciente de eso y eso cambia tu manera de trabajar, hace que todo sea más lento, que requiera más esfuerzo. Tienes que dejar de hacer otras cosas. A mí por eso me emociona tanto que ahora salga esta revista con Pere, ¿no? Aunque haya costado 1 año y medio hacerla, ¿no? Esta revista impúdica, porque me da cierto orgullo el hecho de que de alguna manera consigamos hacer una revista cultural a pesar de que estamos teniendo que concentrar recursos en nuestras investigaciones, ¿no? Porque requieren más esfuerzo, más tiempo, más personas. Pero lo cierto es que pues sí, todo se vuelve más difícil y todo requiere más tiempo, más personas, más cuidado, más reuniones mucho más complicadas, conversaciones mucho más lentas, la coordinación se vuelve difícil, empieza a trabajar con fuentes dentro y fuera del país. O sea, es todo mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, simplemente aceptas que que lo que vas a hacer no es negociable. La cuestión es cómo vas a poder hacerlo. Y eso desde luego te lo complican. Pero cada publicación vale la pena. Porque como su objetivo no es hacerte las cosas difíciles, sino que no suceda. Entonces, cuando te hacen el trabajo difícil, en realidad solo han conseguido la parte más superficial de su objetivo. Con lo cual en realidad es una victoria para nosotros. Muchas gracias, José Luis, por esta reflexión. Hay 2 preguntas más de chicos y chicas de la generación. Yo tengo también unas cuantas últimas. Estamos entrando ya, digamos, como que la recta final, entonces vamos con Claudio Cifuentes y después con Carly. Hola, de nuevo. Tenía la siguiente pregunta en términos de como la protección de la información. ¿Cómo trabajan ustedes no sé si qué sistemas utilizan o han utilizado para, por ejemplo, no sé si es el caso, que esa es como otra de sus preguntas, si han tenido casos en donde algún ente centralizador, dígase Nayib Bukele, como que banea los servidores de información, por lo tanto, además de toda la protección de fuentes y personas, se pone en riesgo también este acceso directo a los datos, las metadatas, etc. Entonces, las 2 preguntas serían cómo ustedes se mueven para proteger la información más, no sé, informática de documentos, además de las personas, y si han ustedes como vivido este tipo de presión o censura o como que se quiera llamar. Muchas gracias. O de ataque, sí, bueno, a ver, lo primero es que nuestros servidores no están en El Salvador, evidentemente, ni siquiera están en Estados Unidos. Están en República Checa. Y el dónde colocas tus servidores creo que es clave, ¿no? En términos de protección, o sea, no solo... Y luego quién alberga tus servidores, ¿no? Es decir, que sea gente que te garantiza seguridad. Nosotros en algunos momentos hemos pensado en tomar más control de nuestros servidores, pero decidimos trabajar con gente que nos garantiza seguridad, aunque ciertos procesos se vuelvan más burocráticos. En cuanto a nuestras comunicaciones, y eso ha incluido, por ejemplo, es decir, yo sé que no me estás preguntando eso, pero honestamente incluso para proteger legalmente algunos elementos estructurales del periódico los hemos sacado del país, ¿no? Por cuestiones legales. Luego, a ver, hemos hecho mil talleres de protocolos de seguridad, ¿no? Digital. Y hemos establecido ciertos estándares mínimos que se exigen a todo el equipo. Es muy difícil garantizar que todo el equipo esté siguiendo los protocolos. Entonces lo que te aseguras es de que la información más sensible mientras estás haciendo una investigación esté lo más segura posible. Paradójicamente, en algunos casos, la manera más segura es tenerla en papel. Ya ha habido algunas de las investigaciones más espectaculares y más
basadas en documentos que hemos hecho, que lo que hemos hecho ha sido convertirlo todo en papel y trabajar sobre papel. Luego se digitaliza todo de nuevo si hace falta, ¿no? Pero trabaja sobre papel. Y luego, pues cada persona, hemos dado a todo el mundo herramientas para desarrollar protocolos de seguridad. No te voy a decir que nuestros protocolos son infalibles en ese sentido, porque de nuevo depende de el nivel de rigor que tiene cada uno en el cuidado de sus comunicaciones. Pero te pongo un ejemplo. Nuestros correos electrónicos son de Google. ¿Por qué? Pues porque a la hora de evaluar vulnerabilidades, la preocupación de que el gobierno de Estados Unidos pueda exigir a una empresa estadounidense acceso a nuestras comunicaciones es mucho menor que el hecho de que puedan ser vulneradas. Y nos ofrecen unas garantías de seguridad que no nos ofrecen otros servicios, ¿no? Locales o de empresas más pequeñas. Entonces, en realidad, tomas decisiones de ese tipo. Trabajamos muchísimo en el entorno Google. Pero de todos modos, no nos equivoquemos, la principal vulnerabilidad son los teléfonos. Trabajamos con Signal, nos comunicamos desde hace mucho tiempo a través de Signal, lo cual tampoco es una garantía, porque, bueno, todos sabéis que Pegasus anda galopando por nuestros países y tenemos fuertes sospechas de que también se utiliza en El Salvador. Tenemos certeza de que nuestras comunicaciones en general están intervenidas. ¿Hasta dónde llegan? Es muy difícil saberlo. Con lo cual hay conversaciones que ni siquiera tenemos a través de Signal. Y tenemos solo en persona y cambiamos lugares para esas conversaciones. Es decir, pues eso es más tiempo, más esfuerzo, procesos más lentos, procesos más engorrosos, más artesanales a veces, pero un poco más seguros. Esto es una cuestión de grados de riesgo, ¿no? Como ya sabes. Entonces, lo que hacemos es tratar de reducir el porcentaje de riesgo y simplemente asumes que estás intervenido. Pero que como el objetivo es evitar la publicación, en realidad, mientras protejas a tus fuentes, o sea, es también saber qué es lo realmente sensible. Sensible es que sepan lo que estás trabajando. Hombre, en una etapa muy inicial sí, pero hay un punto a partir del cual que sepan o no lo que estás trabajando, o sea, tratamos de protegerlo, pero tiene un impacto menor, porque en realidad lo que te falta para poder publicar es tiempo. Y vas a publicar pase lo que pase. Entonces, mientras protejas a tu fuente, el hecho de que sepan lo que estás trabajando, dejémoslo de historias. En un país normal tú avisarías una semana antes a la fuente, al ejecutivo o al funcionario de turno para que tenga tiempo para darte una respuesta. Nosotros lo hacemos un par de días antes o a veces el mismo día, dependiendo del grado de sensibilidad, pero es principalmente para que no nos construyan campañas de debilitamiento de la narrativa antes de que nosotros hayamos dado la noticia. O para que no puedan destruir documentos. Pero es muy importante saber en cada momento qué estás protegiendo, porque no puedes proteger todo. O sea, estás siempre en desventaja. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Vamos con Carly y no sé si Hitchman va a escribir alguna pregunta acá en el chat, pero vamos mientras con Carly. Sí, hola José Luis, hola de nuevo. Yo vuelvo un poco a la pregunta de Paul sobre tema Costa Rica, que bueno, es donde vivo y me parece un caso de estudio y quería saber un poco cómo Costa Rica entra en esa agenda del Faro específicamente con esa idea de abarcar a los países, a todos los países de la región en la medida de lo posible. También ahora viene como una reflexión mía como migrante viviendo hace 4 años aquí, porque creo que Costa Rica ha hecho un esfuerzo, ¿no?, por separarse de Centroamérica. Y es algo que he hablado, ¿no?, con personas costarricenses nacidas aquí, o sea, no es algo que solo pienso yo, ¿no? Costa Rica ha hecho un esfuerzo por separarse de Centroamérica y a mí personalmente no me parece como una buena apuesta eso, ¿no?
Entonces, aquí en apariencias no pasa nada malo, digamos, desde el punto de vista periodístico y tal, y a nivel social no pasa nada malo, pero sí que pasan muchas cosas. Entonces, quería que me respondieras esas preguntas y tal vez una valoración de Costa Rica como país a nivel social, ¿no? Como un todo, y a nivel periodístico también. ¿Cómo encaja Costa Rica en los planes del Faro? A ver, no os puedo dar todos los detalles, pero entra. Es decir, evidentemente nuestra prioridad en términos de crecimiento, a veces tomamos decisiones que pueden parecer contraintuitivas, como abrir que nuestra primera corresponsalía fuera de San Salvador sea en Washington, ¿no? Pero en realidad tiene mucho más sentido del que parece. Si tenemos en cuenta que Washington es en realidad una puerta a Centroamérica en conjunto, ¿no? A la política bilateral, a las grandes discusiones de conjunto e internacionales sobre Centroamérica, etcétera, ¿no? En ese sentido, una corresponsalía en Washington es una corresponsalía en Centroamérica, ¿no? Y mi cobertura, pues, aspira, y lo que logremos hacer en Washington y en Estados Unidos, aspira a ser relacionado principalmente con El Salvador, pero no solo, ¿no? Sino ir cubriendo también la región en su conjunto, pensando sobre todo en Triángulo Norte o en el norte de Centroamérica, incluyendo Nicaragua, pero luego, pues, más adelante, no es prioritario, porque no es tan problemático, evidentemente, y no hay tanta conexión en temáticas, pero con Costa Rica y con Panamá, eventualmente. Belice, de nuevo, lo siento, pero no entra en los planes. Pero aparte de eso, el siguiente paso de interés, el siguiente foco de interés para el Faro, yo creo que es claramente Guatemala, ¿no? Ya tenemos ahora mismo, aunque haya sido por circunstancias, ya tenemos a un periodista temporalmente allá, que es Román Gressier, del equipo del Faro English, que yo coordino, y probablemente en muy poco tiempo tengamos a más gente trabajando en Guatemala, ¿no? Entonces, ¿por qué Guatemala? Hombre, pues porque es una de las principales, si no la principal economía del norte de Centroamérica, porque es el país más cercano, porque es un país en el que todavía los procesos políticos, aunque después de la salida de Sandoval, pues parece que están menos en disputa, pero iba a decir que están en disputa, no como en Honduras o como en Nicaragua. Porque está en un momento crítico, porque tenemos más aliados con los que trabajar ahora mismo, francamente, y porque se trata más de se trata de ir dando pasos sólidos, ¿no? Que te ayuden a ir construyendo capas, ¿no? de una mirada más centroamericana. Pero Costa Rica sin duda va a ser muy importante en la estrategia del Faro durante el próximo año, y lo vais a ir viendo. Periodísticamente, ¿cómo miramos o cómo encaja la narración de Costa Rica? Pues encaja probablemente porque Costa Rica, y esto es mi opinión personal, no te estoy diciendo, el Faro piensa. Yo creo que por el desgraciado rumbo que llevan los 4 países del norte de Centroamérica, va a hacer que San José sea cada vez más un punto de referencia para incidir en el resto. Y la opinión y la postura del gobierno de Costa Rica creo que va a ganar peso en la región si el gobierno de Costa Rica decide ser un actor regional. Pero me da la impresión de que se están moviendo cosas para que sea un actor regional. La opción de aislarse cada vez le va a resultar más complicada. Esa opción de no soy Centroamérica choca con un pequeño problema, que es la geografía. Y en etapas de calma te lo puedes permitir. Pero con una Nicaragua convulsa, ya no digamos con una Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, en un proceso de deterioro democrático gravísimo, los efectos para Costa Rica pueden ser cada vez mayores. Y eso lo va a obligar a empezar a tomar posturas, ¿no? Yo creo que Costa Rica se va a convertir en un lugar de diálogo político interesante, en un lugar
también en un lugar interesante desde el cual comprender el resto de la región, ¿no? Económicamente y políticamente. Ya es, de hecho, como mínimo, un extraordinario lugar de refugio. Y eso no deja de ser triste que no lo estemos contando, ¿no? Han salido reportajes, evidentemente, pero esto no se resuelve con un reportaje. Igual que la migración durante años a través de México se contaba con un reportaje, y hasta que no empezaba a haber coberturas mucho más extensivas, mucho más presentes, ¿no? De presencia constante, no captas matices, no te das cuenta de efectivamente lo que decíamos, el impacto, la transformación que las nuevas realidades tienen en el país y viceversa, ¿no? Y cómo el país, como Costa Rica, impacta o no en el resto de la región. Para eso hay que estar. Y yo creo que va a ser un lugar interesante en el que estar, y que creo que se va a convertir en un lugar interesante otra vez, o imprescindible, para hablar de Centroamérica. Yo espero que estemos en Costa Rica y que hablemos más de Costa Rica. No necesariamente porque digas es que siempre fue algo deseado, es que yo creo que las circunstancias lo van a hacer imprescindible. No creo que pase lo mismo con Panamá, ¿no? Panamá va a seguir siendo un país al que vamos a buscar información sobre nuestras finanzas y sobre muchos de nuestros actores. Pero creo que el proceso panameño todavía va a estar bastante descolgado. Me puedo equivocar. Pero vamos, Costa Rica sí creo que puede desempeñar un papel en el futuro inmediato del resto de los países del norte de Centroamérica. Muchas gracias, José Luis. Aquí, bueno, Hitchman, que está en Cuba, pregunta cómo ve a Cuba, cómo ven a Cuba desde el Faro. Pues Hitchman, para empezar, lo vemos con pasión, o sea, con pasión, es decir, con la pasión que compartimos con las últimas generaciones de periodistas cubanos, ¿no? Hemos tenido el privilegio de poder forjar amistad con gente, con medios pues, como Periodismo de Barrio, El Estornudo, Al Toque y otros, con gente, por desgracia, mucha de ella ahora fuera del país, como Elaine, como Carlos Manuel, como Mona, como otra gente, ¿no? Algunos sabéis que yo mismo he estado hace tiempo, hace 4 años, pero estuve dando un taller en La Habana, aunque nunca fue público, o sea, y hemos tratado de que el Foro Centroamericano de Periodismo, y esto lo hablamos también con gente de estos medios, bueno, con una relación también de mucho cariño con Grillo, con Danilo, con la gente que ha estado también en medios estatales, pero que creo que cree en ciertos procesos de transformación. Y en ese sentido, desde hace años hemos pues, un poco viendo cómo evolucionaban las cosas, y hemos tratado de tener pues, eso, la complejidad que se ha podido, la complicidad que se ha podido con el periodismo que estabais construyendo. Y eso incluía, por ejemplo, y esto fue hablado, el hecho de que, y yo esto lo he dicho públicamente a veces, que cuando hablábamos de Centroamérica, referidos al Foro Centroamericano de Periodismo, para mí Centroamérica incluía Cuba, ¿no? Es decir, yo siempre he querido que hubiera siempre periodistas cubanos en el Foro Centroamericano de Periodismo, porque me parece que es, o debería ser, o aspiraba, yo siempre he aspirado a que fuera el principal espacio de hermanamiento que podíais encontrar, aunque tengáis 1000 otros caminos, ¿no? Para salir de la isla, hablo periodísticamente o en términos de apoyos, ¿no? Hacia Estados Unidos, o hacia Costa Rica, o hacia Colombia, o hacia España. Pero que vierais siempre al Faro y al Foro Centroamericano de Periodismo como vuestro foro, y que Cuba se sintiera centroamericana en ese sentido, ¿no? Y que se sintiera parte central. Hemos tenido actividades, talleres, foros y relacionados con la isla. A mí me apasiona y admiro mucho el periodismo que se está haciendo en condiciones dificilísimas. Creo que ha sido clave y que va a seguir siendo clave en lo que está sucediendo en la isla.
Sé que es dificilísimo, soy muy amigo de Abraham Jiménez y he estado, coincidido con él en varios de los momentos más difíciles del estar en la isla sin poder salir. Entonces, creo que hablo por el Faro, aunque no he hablado de esto con el resto del equipo, cuando digo que vivimos los procesos de búsqueda y de exigencia de libertad y de libertades en Cuba, no solo desde el compromiso que creo que cualquiera debería tener con la defensa de las libertades y con el fin de una dictadura, sino desde la fraternidad y la hermandad de que vuestra lucha periodística pues la compartimos y la acompañamos. Y eso, ojalá vengan pronto mayores espacios, ¿no? Para que podáis seguir haciendo periodismo, y que yo creo que ya lo estáis haciendo y es impresionante. Hablábamos al principio de contar o contarse. A mí me parece que es espectacular el hecho de que las principales fuentes sobre qué está pasando ahora mismo en Cuba, en estas semanas, en estos días, seáis periodistas cubanos. Que parece que por defecto es natural y no, ojo, no siempre es así. No siempre es así. Yo creo que eso pues lo podéis decir mucho, lo podréis decir periodistas de muchos otros países de América Latina, ¿no? Se busca a otro tipo de personas, pero el hecho de que periodistas cubanos y periodistas insultantemente jóvenes seáis la principal referencia para contar qué está pasando, yo creo que es una señal muy clara del periodismo que estáis construyendo. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias, Hitchman, por la pregunta. Gabriela Villegas tiene una pregunta muy concreta, entonces le paso la palabra a Gabriela. Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriela de Monterrey, México. Oye, yo nada más tengo una pregunta, o sea, para poder colaborar con el Faro, ¿cuál es el proceso? O sea, si nos podrías dar tips para nosotros, ya poder colaborar, con otros medios, sobre todo los que tenemos, o que no estamos muy familiarizados con todo el proceso de vender una nota a otro medio o algo así. A ver, el Faro trabaja relativamente poco con colaboradores externos y con freelance, es decir, compra pocas notas. Eso para empezar, ¿no? De hecho, probablemente quienes más lo estamos haciendo somos el equipo del Faro English, porque somos un equipo muy pequeño y porque estamos aspirando a incluir en nuestra oferta algunos temas que la redacción de San Salvador ahora mismo no es capaz de cubrir en el resto de países, ¿no? Y por eso hemos comprado materiales en Guatemala o en Honduras o en Nicaragua, pues porque no alcanzamos, ¿no? Es otro de los efectos de los ataques del gobierno en El Salvador, ¿no? Y es que el Faro pues, ha tenido que centrarse, al menos temporalmente, mucho más en San Salvador, aunque vais a ver que, por ejemplo, vamos a hacer bastante más trabajo sobre Guatemala pronto. Y también lo que sucede es que, claro, como solo cubrimos Centroamérica, temas muy centroamericanos, eso lógicamente acota mucho el margen de colaboración. Ahora, si tienes una historia que crees que puede interesar al Faro dentro de nuestra área temática, y son temas centroamericanos o de impacto para los centroamericanos, pueden ser los centroamericanos en México, pueden ser los centroamericanos en Estados Unidos, pueden ser los centroamericanos en donde sea, ¿no? Pero yo lo que te diría es, hombre, puedes contactar conmigo, pero principalmente en realidad se trataría de conversarlo con Óscar Martínez, ¿no? Con el jefe de redacción, para que él lo valore. Si quieres o alguien quiere hacer un pitch conmigo antes, ¿no? Y decir, bueno, ¿tiene sentido esto? ¿No tiene sentido? ¿Por qué tendría sentido? Yo encantadísimo, ¿no? Porque además puedo, si estoy convencido de que es algo que deberíamos hacer, yo puedo empujar o puedo tratar de vendérselo a Óscar. Pero la decisión final, si es para el Faro English, sí tengo margen de decisión, pero si es para el Faro en español, evidentemente, es del jefe de redacción, que es Óscar, ¿no? Que está en San Salvador. Ese es el proceso. Termino con lo que dije, o sea, compramos pocos materiales, ¿sí? Tenemos pocos colaboradores externos en términos de reporteo, pero
pero desde luego abiertísimos a escuchar y hablar, ¿no? Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias, Gabriela, por la pregunta. También había algunas preguntas de Álvaro y de Vanessa, que si reciben pasantes que solamente necesitan comida, pizzas y un piso para dormir en la oficina. Luego seguro que quieren oxígeno también y ventanas al exterior. Ya sabes, esas cosas de... La respuesta es, siempre hemos querido, lo hemos hecho en ocasiones, hemos tenido gente incluso de fuera de Centroamérica o de fuera de América Latina, ¿no? O sea, la respuesta es sí. La cuestión es ver logísticas, ver momentos, porque lógicamente tampoco tiene sentido una pasantía que suponga que estéis ahí, totalmente fuera de la rutina de la redacción, en un momento en el cual además nadie en el Faro todavía está trabajando en la redacción. Por la pandemia, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. A partir de ahí hay un enorme interrogante que es pues, ver opciones, ver perfiles, ver exactamente qué puede funcionar, ¿no? Pero desde luego sí, hemos tenido y la idea es seguir teniendo gente que quiera tener etapas de intercambio o de pasantía en el Faro, ¿no? Claro, muy bien. Tenemos un ligero problema con el tema del trabajo esclavo, entonces sería cuestión de hablarlo bien, exactamente qué entendemos por pasantía y cómo podemos trabajar, ¿no? O sea, de qué se trata esto, para asegurarnos de que esto no se trata simplemente de que lleguéis y os sintáis explotados por un periódico que tiene su propio ritmo, ¿no? Y dónde encajáis, qué vamos a hacer juntos. Eso habría que discutirlo. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias. Y ya para cerrar, te pediría una elaboración, una reflexión sobre, ya lo has mencionado a grandes rasgos, hemos hablado de Concolón, has hablado de La Voz de Guanacaste, pero bueno, ¿qué otros proyectos, qué otros medios, qué otros periodistas nos recomendarías como para que le prestemos atención, además del Faro? Y tal vez, ¿qué otros temas también, además de la migración y de la violencia, valdría la pena echarle ojo a lo que sucede en Centroamérica? En Centroamérica, bueno, mira, en el tema de medios, está como estaba en el correo, había tomado algunas notas, aparte de los que he nombrado, a ver, hay muchos medios y muchos proyectos haciendo cosas interesantes, ¿no? A mí es parte de lo que me gusta, que ya no hablamos ni siquiera solo de medios, hay proyectos, cosas muy indefinidas, pero que están haciendo cosas interesantes. Yo soy muy fan de lo que está haciendo, de lo que hace la gente de Ojo con mi Pisto, y soy muy fan de Agencia Ocote. Muy fan de Agencia Ocote, sobre todo por su libertad. No son un medio, son otra cosa. De hecho, probablemente haya para que son demasiado otra cosa, como para considerarlos dentro de una lista como esta. A mí me gusta Agencia Ocote porque me gusta la búsqueda que están haciendo también, ¿no? Y algunos de los proyectos que hacen. Soy muy fan de Agencia Ocote. Y me parece que no hay que perder de ojo, y lógicamente estoy hablando primero de Guatemala, no hay que perder de ojo a prensa comunitaria. Prensa comunitaria tiene todos los problemas, lo digo sin ningún juicio de valor, pero todos los problemas perdón, históricos que tiene el periodismo comunitario y todos los problemas históricos que tiene el periodismo no capitalino en la mayoría de nuestros países, que es pues, lógicamente limitaciones en formación, limitaciones en la construcción de equipos, es decir, en la tradición no ha sido marcar estándares altos de calidad, esa ha sido la tradición del periodismo periférico, voy a decir, ¿no? en nuestros países. Eso es la triste realidad. A pesar de ese punto de partida, me parece que prensa comunitaria lleva muchos años tratando de romper eso. Me parece que en un país como Guatemala hacen un trabajo y son los únicos que tienen la presencia territorial envidiable, que debería ser deseada por todos los medios en Guatemala. Y cosas como que fichen como columnista a Héctor Silva Ábalos, desde luego deberían, por lo menos a mí, ¿qué planes tiene Kimi? O sea, ¿qué están planeando? ¿No? O sea,
hay cosas, o sea, yo creo que en prensa comunitaria hay siempre que ponerle un ojo, ¿no? A ver qué están haciendo. Eso en Guate. En Honduras, el país más complicado siempre, creo que ya lo sabéis, no hay que perderle de vista a contracorriente, pero yo siempre añado, porque siempre tengo una, como además soy un medio jesuita, pues podríamos decir que es fe. Tengo fe en que Radio Progreso será más de lo que es, ¿no? Admiro lo que son, pero siempre sueño lo que pueden ser. O sea, creo que Radio Progreso, si fueran una radio de cobertura nacional, sería una voz muy interesante o mucho más interesante todavía. Creo que también, aunque están siempre en el límite, ¿no?, de la lucha activista en algunas causas, son una voz impresionante e importante. Creo que son honestos. Y algunas de las personas que hacen Radio Progreso tienen toda mi confianza y todo mi aprecio. Parece que Honduras tampoco se puede comprender sin Radio Progreso. En Nicaragua, aparte de lo... bueno, Nicaragua es muy difícil, porque yo creo que Ortega, sin quererlo, también lo he dicho públicamente, generó una especie de nueva era dorada del periodismo nicaragüense. Y creo que hay múltiples proyectos muy interesantes y cuesta mucho, de hecho, dar seguimiento a todos. Pero si me tengo que quedar con uno, admito que me quedaría con no perderle el ojo a Divergentes. Me parece que casi tengo envidia de lo que han hecho, ¿no? Como de la nada, como si no quiere la cosa, han montado, ¿no?, aquí el tenderete, y ahora resulta que te hacen cobertura regional y a veces sacan temas que quiero sacar yo. Y les odio profundamente por ello, ¿no? Quiero mucho, admiro mucho a la gente que ha puesto en marcha Divergentes, y me parece que están rompiéndola por arriba. O sea, ya te digo, hay veces que es casi como doloroso, ¿no? Creo que pueden hacer, si siguen así, se van a convertir en un medio de referencia indiscutible, no solo en Nicaragua, sino en la región. Puede que incluso más en la región que en Nicaragua, pero desde luego en Nicaragua también. Y los otros ya os los he nombrado, ¿no? Eso en cuanto a los medios. Y en cuanto a los temas, es otra de las razones por las cuales, por ejemplo, prensa comunitaria me parece importante. Creo que hay múltiples temas a los que hay que poner atención. Evidentemente, la corrupción y el proceso de deterioro democrático es el gran tema en el norte de Centroamérica en estos momentos. Pero eso incluye, o sea, yo creo que entender y cubrir ese tema incluye, por un lado, prestar más atención a los movimientos sociales. Y estoy pensando principalmente en Guatemala, pero no solo. Creo que frente a la descomposición absoluta de los mapas partidarios, hay que cavar más, ¿no? Y hay que ir a la base. Si va a suceder algo, será en buena medida, creo que también desde los movimientos. Y el periodismo tiene una relación muy mala, en general, históricamente, con los movimientos sociales. Yo creo que no los comprende, no puede asirlos, sobre todo cuanto más complejos y más de raíz son, menos conecta con ellos, no les dedica suficiente tiempo. Suelen no tener su raíz en la capital, o no siempre tienen la raíz en la capital, con lo cual pues también, digamos, se ven con cierta distancia, no solo física. Y creo que, honestamente, y es vergonzoso que seamos así, pero con cierta soberbia, con cierta displicencia. Yo creo que los movimientos sociales, comprender los movimientos sociales, todos hablamos de crisis democrática, pero ¿no?, y de crisis de representatividad, pero no nos acercamos a movimientos de fortísima representatividad, de enorme valor representativo que en muchos de nuestros países, ¿no? Hablo desde luego desde los medios tradicionales, incluso desde medios medianos como el Faro, ¿no?, o medios más urbanos. Entonces me parece que los movimientos sociales tenemos que comprenderlos y eso requiere tiempo y requiere permanecer, ¿no? Pero me parece que es muy importante
no me refiero solo, evidentemente, a los movimientos que están ligados a territorio, aunque estaba pensando principalmente en ellos. Creo que los movimientos feministas, movimientos LGBTI, movimientos ligados a cualquier tipo de reivindicación de derechos van a ser clave. Van a ser clave porque esos movimientos se van a convertir cada vez más en enemigos de los regímenes autoritarios. Hay múltiples evidencias, no solo porque no se quiere reconocer esos derechos, sino porque se convierten en articuladores de una defensa en general de derechos, ¿no? Y creo que tiene una legitimidad enorme que debilita y que cuestiona a estos regímenes, ¿no? Con lo cual son movimientos y son causas que se van a convertir en objetivo y que ya son muy atacadas, porque van a ser todavía más atacadas, no solo por lo que piden, sino por lo que representan, que es la posibilidad de que haya ciudadanía organizada y legitimada, ¿no? y con una voz fuerte. Creo que el tema medioambiental es una asignatura pendiente en Centroamérica, que todavía no he visto grandes proyectos suficientemente ambiciosos sobre el tema. Cuando digo ambiciosos me refiero sobre todo de permanencia, ¿no? De complejidad, de hacerlo fascinante, de conectarlo con el resto de temas. Y tal vez simplemente cuando hablaba antes, por omisión, nombrar los partidos políticos, hablé del tema de la descomposición, pero desde luego tenemos que comprender mejor también cómo se forman los partidos políticos, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con construcción de espacios de participación creo que es algo que vamos a tener que atender, valorar, comprender y dar seguimiento y visibilizar, ¿no? Desde el periodismo, porque no puede ser que digamos que nos preocupa mucho la democracia cuando se cae, pero que no prestemos ninguna intención a cómo se construye. Y por desgracia, como nos vamos a quedar sin ella, vamos a tener que empezar a preguntarnos y a contar cómo se construye una democracia, que en nuestras generaciones es algo que no hemos tenido que hacer. ¿Por qué? Porque somos generaciones herederas de décadas de lucha para construir democracias, ¿no? Cuando se caiga esta que costó décadas construir, nos vamos a preguntar, ¿y esto cómo se reconstruye? Entonces yo creo que de nuevo volver a las bases va a ser muy importante. Pienso de nuevo sobre todo en Guatemala, porque es donde es más evidente, pero creo que en todos nuestros países. Muchísimas gracias, José Luis. Pues yo quiero hacer un apunte final. Ya lo mencionaba José Luis, evidentemente los temas que tienen que ver con grupos que exigen derechos es un tema que evidentemente hay que prestarle mucha atención. Recupero una frase que decía José Luis al inicio. Es muy limitado pensar que me interesan los temas que me afectan, ¿no? Es decir, si solamente me interesan los temas que me afectan de manera directa, nos estamos perdiendo un montón de situaciones, de fenómenos, de circunstancias, y pues no perdamos de vista que al menos, por ejemplo, en temas que son radicalmente importantes para los colectivos feministas, Centroamérica es una de las regiones más prohibitivas en el tema del aborto, ¿no? El Salvador, Honduras, Nicaragua, la misma Costa Rica, solamente permiten abortos terapéuticos. Entonces, ahí hay un temón. Otro que también ya lo mencionaba José Luis, cambio climático y sus derivaciones en torno a nuevas oleadas de migrantes, desplazados, etcétera. Entonces, claro que aunque estemos en países no centroamericanos, esta es una invitación a que todos tengamos un radar prendido a lo que sucede en la zona y que también nos interesemos por lo que sucede en la zona. Yo quiero agradecerle muchísimo a José Luis, que aún estando, creo y espero, deseo ya de salida de este maldito bicho, de este virus que nos tiene pues, a muchos encerrados y con cierta ansiedad, pues que nos hayas permitido escucharte, aprender de ti y dialogar con nosotros y nosotras. Entonces, antes de terminar y aprovechando antes de que dan las 12 Ciudad de México, me gustaría que prendieran la cámara para poder tomar una foto. Sé que Julieta Bugakov desde Argentina está a punto de irse, entonces me encantaría a ver si le da tiempo de salir.
También a las demás personas, Astrid, Hitchman, Federico, Linda, Alicia, Valeria, si tienen un segundito para prender la cámara, yo les aviso. Entonces va la primera foto a la cuenta de 3. Sonrían. 1, 2, 3. Okay. Y va la segunda foto. 1, 2, 3. Muy bien. Pues muchas gracias, José Luis. Voy a dejar de grabar acá.